Hola a todos, soy nueva en este subreddit, pero siento que necesito consejo o al menos un lugar donde desahogarme porque mi vida se ha convertido en una especie de telenovela. Para dar un poco de contexto, yo, o 32F, he estado casada con mi esposo, Diego, 36M, durante 6 años. Éramos esa pareja que todos envidiaban, siempre riéndonos, saliendo a citas románticas y logrando que nuestras familias se mezclaran. Diego tiene un hijo, Andrés, 17M, de una relación anterior, y siempre intenté tratarlo como si fuera mío. Las cosas no eran perfectas, pero pensé que teníamos una base sólida. Ahora que lo pienso, la primera señal de alerta apareció hace unos 3 meses. Diego empezó a actuar distante, no es que fuera abiertamente frío o grosero, pero algo estaba raro. Dejó de mandarme mensajes durante el día como solía hacerlo. Y cada vez que le preguntaba cómo estaba o qué pasaba, me decía que estaba estresado por el trabajo o que Andrés estaba pasando por dramas de adolescente. Lo tomé como una mala racha y no quise presionar demasiado. Al fin y al cabo, las relaciones tienen altos y bajos, ¿no? Lo que no sabía era que esto no era solo una mala racha. Era el inicio de una pesadilla que jamás me habría imaginado. Unas semanas después de que Diego comenzó a actuar raro, noté que Andrés también estaba distante conmigo. Siempre habíamos tenido una relación decente. No diría que éramos súper cercanos, pero solíamos hablar de sus cosas del colegio, videojuegos, o cualquier cosa que le interesara. De repente, dejó de buscarme. Cuando intentaba hablar con él, me respondía con monosílabos o, peor aún, me ignoraba por completo. Un día, cuando estábamos solos en la cocina, intenté preguntarle directamente. «Andrés, ¿está todo bien? Siento que últimamente estás un poco raro conmigo». Él ni siquiera me miró. Se encogió de hombros y murmuró. «Tú sabrás». Esa respuesta me dejó helada. «¿Yo sabré? ¿Qué significaba eso?» Intenté hablar con Diego más tarde esa noche, pero me dio una respuesta vaga, diciendo que Andrés estaba en esa edad y que yo no debía tomarlo personal. Pero algo no cuadraba. Entonces sucedió algo que me hizo sospechar de verdad. Unos días después, salí del trabajo más temprano y llegué a casa inesperadamente. Diego estaba sentado en la sala, pero cuando entré, rápidamente cerró su laptop, como si estuviera escondiendo algo. Le pregunté qué estaba haciendo, y con una sonrisa nerviosa me dijo. «Nada, solo revisando unas cosas del trabajo». No le di importancia en el momento, pero por la noche, mientras él dormía, revisé su laptop. No sé si fue intuición o pura paranoia, pero sentí que algo andaba mal. Para mi sorpresa, tenía su correo abierto, y ahí fue cuando vi el primer indicio de que algo raro estaba pasando. Había un correo reciente de Andrés enviado directamente a Diego. El asunto decía, no sé cuánto más puedo aguantar esto. No abrí el correo, aún, pero sentí que mi corazón se detuvo. ¿Aguantar qué? ¿Por qué un chico de 17 años le escribiría algo así a su padre? Mi mente empezó a correr con miles de teorías, pero me obligué a calmarme. Tal vez era un drama adolescente sin importancia, como Diego había dicho. Pero algo en mi pecho me decía que este era solo el inicio de algo mucho más grande. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el asunto del correo en mi mente, no sé cuánto más puedo aguantar esto. Algo no estaba bien, y tenía que saber qué era. Así que, a pesar del nudo en mi estómago, esperé a que Diego se fuera a trabajar al día siguiente y abrí su laptop. El correo de Andrés decía algo así. «Papá, no sé cuánto más puedo aguantar tener que vivir con ella. Todo el tiempo se mete en mis cosas, me hace sentir incómodo y me trata como si no fuera parte de esta familia. Te he contado lo que hace, pero parece que no haces nada al respecto. Estoy cansado. No sé si puedo seguir viviendo aquí con ella». Me quedé paralizada. ¿Qué era esto? ¿Que yo lo hacía sentir incómodo? ¿Que yo no lo trataba como familia? Era como si estuviera hablando de otra persona completamente diferente. Mi cabeza iba a 1000 por hora. Intenté recordar si había algo que pudiera malinterpretarse como que yo lo trataba mal, pero no se me ocurría nada.
Siempre había intentado ser amable con Andrés, incluso cuando él era grosero o distante conmigo. ¿De dónde venía esto? No pude evitar sentir una mezcla de emociones, tristeza, confusión, pero sobre todo, rabia. Diego había leído esto y, aparentemente, no me había dicho nada. ¿Por qué no lo había discutido conmigo? ¿Por qué me había dejado en la oscuridad? Esa noche, cuando Diego llegó a casa, lo enfrenté. Diego, ¿qué está pasando con Andrés?, le solté mientras él apenas dejaba las llaves en la mesa. ¿Qué quieres decir?, me contestó con su típica mirada de no sé de qué hablas. Vi un correo suyo en tu laptop. Me preocupa lo que escribió. Dice que no puede seguir viviendo conmigo, que lo hago sentir incómodo. ¿Qué significa eso? Su cara cambió de inmediato. Pasó de la sorpresa a una especie de defensiva en cuestión de segundos. ¿Estás revisando mis cosas ahora? Eso no está bien, Laura. Eso no es lo importante, Diego, le grité, mi voz temblando. ¿Por qué tu hijo está diciendo estas cosas sobre mí? ¿Y por qué no me lo contaste? Diego suspiró y pasó una mano por su cabello. Mira, Andrés está pasando por muchas cosas ahora mismo. Ha dicho que siente que tú lo presionas demasiado. Que no lo dejas ser el mismo. ¿Presionarlo? ¿En qué momento? Solo intento que nos llevemos bien, que se sienta como en casa. Pues parece que no lo estás logrando, dijo con frialdad. Tal vez deberías intentar ser más comprensiva. Eso fue como una puñalada. No solo no me estaba apoyando, sino que parecía que ya había decidido de qué lado estaba. Pero lo peor estaba por venir. Después de nuestra discusión inicial, Diego empezó a evitarme aún más. Si antes estaba distante, ahora parecía que no quería estar en la misma habitación conmigo. Andrés seguía con su actitud fría, pero ahora notaba algo más, una especie de satisfacción en su mirada, como si estuviera ganando una guerra que yo ni siquiera sabía que estaba librando. Una tarde, las cosas finalmente explotaron. Estaba limpiando la sala cuando noté que el teléfono de Diego vibraba sobre la mesa. No suelo revisar su celular, pero vi que la notificación era un mensaje de Andrés. Mi curiosidad pudo más, y lo leí. Papá, ¿ya hablaste con ella? No puedo seguir aguantando esto. Ella me mira raro todo el tiempo, como si me odiara. Necesitas hacer algo. Ese mensaje fue la gota que derramó el vaso. Dejé el teléfono en su lugar y esperé a que Diego llegara del trabajo. Cuando lo hizo, lo enfrenté de inmediato. ¿Qué está pasando aquí, Diego?, le dije, mostrándole el mensaje de Andrés en su celular. ¿Por qué sigue diciendo estas cosas de mí? ¿Qué le estás contando tú? Su cara se puso roja de ira. Deja de meterte en mi teléfono. Eso no te incumbe, gritó, esquivando la verdadera pregunta. Si me incumbe. Soy tu esposa, y esto está afectando nuestra relación. ¿Por qué Andrés piensa que lo odio? ¿Qué le estás permitiendo creer? Diego cruzó los brazos y me miró con una mezcla de arrogancia y resentimiento. Andrés me dijo que le haces sentir incómodo porque siempre estás preguntándole cosas personales. Que le haces preguntas raras, como si quisieras espiarlo. Me quedé boquiabierta. ¿Qué? ¿Espiarlo? Lo único que hago es tratar de hablar con él porque tú estás siempre ausente. Y entonces lo soltó. Laura, no quiero entrar en más detalles, pero Andrés me contó algo serio. Dice que tú lo has estado incomodando de una manera que no puedo ignorar. Mi corazón se detuvo. Sentí que la sangre se me congelaba en las venas. ¿Qué estás diciendo, Diego? ¿Qué te dijo exactamente? Diego evitó mi mirada, pero sus palabras me golpearon como un camión. Dice que le haces insinuaciones sexuales. Ese momento fue como si el mundo entero se desmoronara a mi alrededor. Mi mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué estás diciendo? Le grité, mi voz llena de incredulidad y rabia. Eso es una mentira absurda. Jamás haría algo así. Pero Diego no parecía convencido. Él no tiene por qué inventar algo así, Laura. Esas palabras fueron el golpe más bajo.
Mi propio esposo estaba tomando partido por su hijo sin siquiera escucharme, sin darme el beneficio de la duda. No puedo creer que le estés creyendo esto. Soy tu esposa, Diego. ¿Sabes quién soy? Pero él simplemente me miró con una expresión fría y distante que no reconocía. No quiero problemas en esta casa, dijo finalmente. Tal vez lo mejor sea que te tomes un tiempo fuera mientras resuelvo esto con Andrés. Me quedé sin palabras. Mi esposo acababa de sugerir que yo debía irme de nuestra casa por una mentira monstruosa. Y así, con una maleta y el corazón roto, me fui esa misma noche. Salir de mi casa esa noche fue una de las cosas más humillantes que he vivido. Me fui sin decir una palabra más porque sabía que cualquier cosa que intentara argumentar caería en oídos sordos. Diego ya había tomado su decisión, y claramente no estaba de mi lado. Me quedé en casa de mi hermana, Valeria, quien no dudó en recibirme cuando llegué llorando y apenas pude explicarle lo que estaba pasando. Mientras tomábamos un té en su pequeña cocina, me escuchó con atención, y cuando terminé, estaba tan atónita como yo. Laura, esto no tiene ningún sentido, me dijo finalmente. ¿Por qué Andrés haría algo así? No lo sé, le respondí entre lágrimas. Siempre he tratado de llevarme bien con él. Sí, no éramos súper cercanos, pero nunca le di razones para inventar algo tan horrible. ¿Y Diego? Preguntó con una mezcla de incredulidad y enojo. ¿Cómo puedes siquiera creerle? Eres su esposa. Eso era lo que más me dolía. No solo el hecho de que Andrés estuviera mintiendo, sino que Diego ni siquiera me había defendido. Había aceptado las palabras de su hijo sin cuestionarlas, como si yo fuera una completa extraña en su vida. Valeria trató de consolarme, pero esa noche apenas pude dormir. Mi mente iba en círculos, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Al día siguiente, decidí que necesitaba respuestas. Llamé a Diego para intentar hablar, pero él no contestó. Lo intenté varias veces, hasta que finalmente me mandó un mensaje frío. No quiero hablar en este momento. Andrés está muy afectado, y necesito concentrarme en él. Te pido que respetes eso. Ese mensaje me hizo hervir de rabia. ¿Respetar qué? ¿La mentira que estaba destruyendo mi matrimonio? ¿El hecho de que él ni siquiera estaba dispuesto a escuchar mi versión? Decidí que si Diego no quería hablar conmigo, hablaría con Andrés. Sabía que no sería fácil, pero no podía quedarme de brazos cruzados mientras todo esto se desmoronaba. Llamé al teléfono de casa, y para mi sorpresa, Andrés contestó. Hola, Andrés. Soy Laura, le dije, intentando sonar calmada aunque mi voz temblaba. ¿Qué quieres?, respondió con desdén. Necesito entender por qué estás diciendo estas cosas sobre mí. Sabes que no son ciertas. Hubo un silencio largo, y luego él soltó una risa corta, casi burlona. ¿Y qué importa? Papá ya te echó, ¿no? Esas palabras me dejaron helada. No solo no negó nada, sino que sonaban como si estuviera disfrutando todo esto. Andrés, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué ganas con todo esto?, le pregunté, sintiendo como mi paciencia se agotaba. Lo que gané ya lo tengo, dijo tranquilamente. Tú ya no estás aquí. Y entonces colgó. Me quedé mirando el teléfono, completamente incrédula. Andrés quería que me fuera. Esto no era solo un malentendido ni un berrinche adolescente. Había algo más detrás, algo mucho más oscuro. Esa llamada me dejó más confundida que nunca, pero también me dio claridad en una cosa: no iba a quedarme callada. Andrés quería jugar sucio, y Diego estaba dispuesto a creerle, pero yo no iba a dejar que destruyeran mi vida así de fácil. Era hora de tomar medidas. Después de esa llamada con Andrés, algo en mí cambió. Ya no era solo tristeza o confusión, ahora sentía una mezcla de indignación y determinación. Si ellos querían mentir, manipular, y arruinar mi vida, iba a exponerlos. Me lo debía a mí misma. Al día siguiente, volví a casa de Diego mientras él estaba en el trabajo. Aún tenía una copia de las llaves, y aunque me temblaban las manos al usarlas, me dije que tenía derecho. Esa también era mi casa.
Lo primero que hice fue buscar cualquier evidencia que me ayudara a entender lo que estaba pasando. Revisé los cuadernos de Andrés, sus mensajes en la computadora familiar, que compartíamos en casa, y hasta los chats de Diego en su laptop que aún tenía su correo abierto. No me enorgullezco de haber invadido su privacidad, pero sentía que era la única manera de defenderme. No tardé mucho en encontrar algo que lo explicara todo. En un chat entre Andrés y uno de sus amigos, vi un mensaje que me dejó sin aliento. Ya casi está hecho. Papá está de mi lado, y ella se fue anoche. Cuando me deshaga de ella, él va a empezar a escucharme sobre vender la casa y mudarnos. Solo falta un poco más. Leí ese mensaje una y otra vez, tratando de procesarlo. Andrés no solo me quería fuera de la casa, parecía tener un plan completo para deshacerse de mí y manipular a su padre. Pero lo peor vino cuando encontré otro mensaje de Diego, enviado a Andrés días antes de que todo esto comenzara. No te preocupes, hijo. Siempre te voy a creer a ti. Si Laura es un problema, lo resolveremos. Tú eres mi prioridad. Ese mensaje fue como una bofetada. Diego no solo había escogido creerle a Andrés, sino que lo había decidido antes incluso de que yo supiera que había un problema. Todo estaba planificado. Mientras me sentaba en la sala, temblando de rabia, escuché la puerta abrirse. Diego había llegado temprano. ¿Qué haces aquí?, preguntó en cuanto me vio, su tono lleno de sorpresa y desconfianza. Me levanté y lo enfrenté directamente, sosteniendo mi teléfono, donde había tomado capturas de pantalla de todo. ¿Sabes lo que hago aquí, Diego? Estoy buscando la verdad, porque claramente tú no estás interesado en ella. ¿De qué estás hablando?, preguntó, pero su voz ya no sonaba tan segura. Estoy hablando de los mensajes entre tú y Andrés. Estoy hablando de cómo tu hijo ha estado mintiendo para que yo me vaya, y tú, sin dudarlo, le has creído. La cara de Diego se puso pálida, pero trató de mantener su compostura. No sé de qué hablas. Andrés no mentiría sobre algo tan grave. Claro que lo haría. Y lo ha hecho, grité, mostrándole las capturas en mi teléfono. Aquí está todo, Diego. Él lo está haciendo porque quiere que vendas la casa, porque quiere deshacerse de mí. ¿Y sabes qué es lo peor? Tú lo sabías. Lo apoyaste. Diego tomó el teléfono de mi mano, leyendo los mensajes en silencio. Su cara pasó de la incredulidad al horror, y luego a algo que casi parecía vergüenza. Esto no puede ser, murmuró finalmente. No puede ser, me burlé, mi voz quebrándose. Esto es lo que pasa cuando decides creerle a alguien solo porque lleva tu sangre, sin cuestionarlo, sin escucharme a mí. Diego intentó balbucear una respuesta, pero yo no quería escuchar más. Voy a sacar todas mis cosas, Diego. Y después de esto, te deseo suerte lidiando con las consecuencias de haber destrozado nuestro matrimonio por una mentira. Con esas palabras, me fui directo a nuestra habitación a empacar lo que quedaba de mis cosas. Diego no dijo ni una palabra más. Mientras empaquetaba mis cosas, podía escuchar a Diego moviéndose nerviosamente por la casa. No sabía si estaba procesando lo que acababa de descubrir o buscando una manera de excusarse, pero honestamente, ya no me importaba. Lo único que quería era salir de ahí con lo poco que me quedaba de dignidad. Cuando terminé de empacar la primera maleta, Diego apareció en la puerta de la habitación. Se veía cansado, como si los últimos minutos lo hubieran envejecido 10 años. Laura, comenzó, pero levanté una mano para detenerlo. No quiero escuchar excusas, Diego. No después de todo esto. No son excusas, dijo, con un tono que casi sonaba sincero. Solo, no sabía. Andrés nunca me había dado una razón para desconfiar de él. Siempre lo he visto como un chico bueno, que solo estaba pasando por cosas difíciles. ¿Y yo, qué?, le respondí, mirándolo directamente a los ojos. ¿Yo nunca te di una razón para confiar en mí? Soy tu esposa, Diego. ¿Cómo pudiste no darme el beneficio de la duda? Él se quedó en silencio. Parecía estar buscando las palabras, pero ninguna salía. Eso es lo que más me duele, continué, mi voz quebrándose.
No es solo la mentira de Andrés. Es que tú elegiste creerle sin cuestionar nada, sin siquiera venir a mí y pedirme mi versión. Diego bajó la mirada, y por un momento pensé que tal vez, solo tal vez, se estaba dando cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Pero entonces, en lugar de pedir perdón, dijo algo que me dejó aún más atónita. Laura, no sé cómo arreglar esto, pero Andrés es mi hijo. Siempre será mi prioridad. Ahí estaba. La verdad desnuda. Siempre había sido así, ¿no? No importaba cuánto hubiera intentado construir algo con Diego, cuánto me hubiera esforzado por ser una figura maternal para Andrés, yo siempre iba a ser la segunda. Gracias por aclararlo, dije finalmente, recogiendo mi maleta. Al menos ahora sé exactamente dónde estoy parada. Pasé junto a él y llevé la maleta al coche. No tenía intención de volver a esa casa nunca más. Pero antes de irme, decidí dejarle algo claro. Diego, lo que has hecho aquí no solo destruyó nuestro matrimonio. También dañó a tu hijo. Andrés se está convirtiendo en alguien manipulador, y tú, al no ponerle límites, solo estás fomentando eso. Espero que algún día te des cuenta de las consecuencias. Diego no respondió. Se quedó parado en el umbral de la puerta mientras yo me iba, con una mezcla de arrepentimiento y confusión en su rostro. Esa noche volví a casa de Valeria, pero esta vez no estaba llorando. Sentía una mezcla de alivio y agotamiento. Había perdido mi matrimonio, pero al menos tenía algo de claridad. Y aunque me dolía admitirlo, sabía que había tomado la decisión correcta. Al día siguiente, mientras intentaba reorganizar mi vida desde el pequeño cuarto de huéspedes de Valeria, recibí un mensaje inesperado. Era de Diego. ¿Podemos hablar, por favor? Siento que esto se está saliendo de control. Mi primer instinto fue ignorarlo. ¿Hablar ahora? ¿Después de todo lo que había pasado? Pero algo en mí necesitaba cerrar este capítulo, aunque solo fuera para escuchar lo que tenía que decir. Así que, después de pensarlo, accedí a encontrarme con él en un café cerca de nuestra casa. Cuando llegué, Diego ya estaba ahí, esperándome. Parecía más cansado que la última vez que lo había visto, con los ojos hundidos y el cabello despeinado. No supe si sentir lástima o indiferencia. Gracias por venir, dijo en cuanto me senté. No respondí, solo lo miré, esperando que comenzara. Laura, sé que lo arruiné. No estoy aquí para justificar nada, porque no hay justificación para cómo manejé las cosas. Tienes razón, respondí cortante. Se quedó callado por un momento, como si estuviera buscando la manera correcta de continuar. Hablé con Andrés después de que te fuiste. Le mostré las capturas de pantalla que encontraste. Al principio trató de negarlo, pero cuando lo confronté directamente, terminó admitiendo que había exagerado, o mejor dicho, inventado todo. Mi corazón se aceleró. Por un momento sentí una mezcla de alivio y rabia. Exagerado, repetí, casi riéndome. ¿Eso es lo que estás diciendo ahora? Él destruyó mi reputación dentro de tu casa, Diego. Me acusó de algo horrible y tú le creíste sin dudarlo. Diego asintió lentamente, como si estuviera procesando cada palabra. Lo sé. Y no sé cómo compensarte por eso. Solo puedo decirte que Andrés está pasando por cosas que yo no vi. Él me dijo que, bueno, que sentía que yo siempre lo ponía en segundo lugar desde que nos casamos. Y eso justifica arruinarme la vida, repliqué, cruzándome de brazos. No, claro que no. Pero me hizo darme cuenta de que fallé como padre y como esposo. No supe manejar las cosas, y ahora todo está en ruinas. Diego comenzó a hablar de cómo pensaba buscar ayuda profesional para Andrés, de cómo quería reparar el daño. Pero yo apenas podía escucharlo. Todo lo que decía me sonaba a algo que él debió haber hecho hace meses, incluso años. Ahora era demasiado tarde para mí. Diego, te deseo lo mejor con Andrés. De verdad espero que encuentres una manera de ayudarlo. Pero yo no puedo seguir siendo parte de esta familia. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no trató de detenerme. Creo que, en el fondo, sabía que tenía razón. Salí del café sintiéndome más ligera,
pero también más rota. No estaba segura de que me deparaba el futuro, pero una cosa era clara, nunca más iba a permitir que alguien, ni siquiera alguien que amaba, me hiciera sentir tan insignificante. Salir del café aquella tarde fue como cerrar una puerta detrás de mí, pero esta vez, no me dolió tanto como esperaba. Había perdido mucho, sí, un matrimonio, una familia, una casa que alguna vez había llamado hogar. Pero también sentí algo nuevo, algo que llevaba meses olvidado, control sobre mi propia vida. Esa noche, mientras cenaba con Valeria, le conté lo que Diego había dicho sobre Andrés y su confesión. ¿Así que lo admitió?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y enojo. ¿Y ahora qué quiere, que le des las gracias por finalmente creer en ti? Supongo que quería limpiar su conciencia, le respondí, encogiéndome de hombros. Pero no es suficiente. No después de todo lo que pasó. Claro que no es suficiente, respondió Valeria, tajante. ¿Sabes qué es lo suficiente? Que tomes esto como una lección y no permitas que nadie vuelva a pisotearte así. Valeria siempre había sido más directa que yo, y aunque su franqueza a veces me incomodaba, esa noche la agradecí. Por primera vez en semanas, sentí que tal vez había una forma de reconstruirme desde las cenizas. Al día siguiente, decidí dar el primer paso. Fui a un abogado para informarme sobre mis derechos respecto a la casa. Aunque Diego y yo la habíamos comprado juntos, estaba claro que no podía volver a vivir ahí, no después de lo que había pasado. Sin embargo, eso no significaba que iba a renunciar a lo que me correspondía. El abogado fue directo conmigo. Si está buscando separación o divorcio, lo primero que debe hacer es protegerse legalmente. Asegúrese de documentar todo lo que pasó, incluyendo las pruebas que tiene sobre la manipulación de Andrés y la actitud de su esposo. Eso puede ser importante si la situación se complica. Escuchar la palabra divorcio hizo que mi corazón se encogiera, pero también me dio una claridad que no había sentido en semanas. Tal vez era el momento de empezar de nuevo. Más tarde, mientras revisaba documentos y hacía llamadas, recibí un mensaje inesperado. Era de Andrés. Laura, lo siento. Sé que arruiné muchas cosas. Solo quiero que sepas que no fue personal. Solo necesitaba a mi papá para mí. Ese mensaje me dejó con un nudo en el estómago. No sabía si sentir rabia o pena. ¿No fue personal? Claro que lo fue. Había destrozado mi vida, y aunque podía entender el dolor de un chico que sentía que estaba perdiendo a su padre, eso no justificaba todo el daño que había causado. No respondí. No sentía que fuera mi trabajo educarlo ni perdonarlo. Andrés era el problema de Diego ahora, no el mío. Esa noche, mientras me acostaba, algo me quedó claro, estaba empezando a ver un futuro sin Diego, sin Andrés, y sin el peso de esa familia rota. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Al día siguiente, decidí que no podía quedarme atrapada en el pasado. Había pasado suficiente tiempo pensando en lo que había perdido, ahora era momento de enfocarme en lo que podía ganar. Lo primero que hice fue buscar un nuevo lugar para vivir. No quería seguir invadiendo el espacio de Valeria, aunque ella insistía en que no era un problema. Encontré un pequeño departamento en renta cerca de mi trabajo. No era nada lujoso, pero era mío, y sentí una chispa de emoción al pensar en decorarlo a mi gusto, sin la presencia de Diego o Andrés para opinar. Mientras empacaba mis cosas para mudarme, recibí otra llamada inesperada, esta vez, de la madre de Andrés. ¿Clare? Nunca habíamos tenido mucho contacto más allá de asuntos logísticos, pero parecía preocupada. Laura, lamento llamarte, pero necesito entender qué está pasando, dijo. Andrés me llamó ayer llorando, diciendo que tú lo odias y que toda esta situación es tu culpa. Tuve que tomar un respiro para calmarme antes de responder. Clara, no sé qué te haya dicho Andrés, pero él ha estado mintiendo y manipulando la situación desde el principio. Me acusó de algo horrible solo para lograr que Diego me echara de la casa. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Finalmente, Clara respondió, con una voz llena de exasperación. Ese niño, siempre ha tenido una manera de torcer las cosas para salirse con la suya. No sé cómo no lo vi antes. Sorprendida por su sinceridad, le conté lo que había descubierto,
incluyendo los mensajes de Andrés y la confesión de Diego. Clara pareció horrorizada, pero también resignada. Voy a hablar con él. Esto no puede seguir así, dijo, y colgó. Después de esa llamada, sentí una mezcla de alivio y cansancio. Por lo menos alguien más estaba empezando a ver lo que yo había vivido. Pero también sabía que no podía depender de Clara o de nadie más para resolver esto. Esta era mi vida, y era mi trabajo reconstruirla. La mudanza fue rápida, y esa noche, mientras me acomodaba en mi nuevo espacio, sentí algo que no había sentido en meses: paz. Sin Diego, sin Andrés, sin drama. Solo yo y un lugar que finalmente podía llamar mío. Tomé una copa de vino y me senté en el piso, mirando las cajas sin desempacar. Era un comienzo humilde, pero un comienzo al fin. Y aunque todavía había heridas por sanar, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en el camino correcto. Instalada en mi nuevo departamento, comencé a adaptarme a mi nueva vida. Era extraño no escuchar los pasos de Diego al llegar del trabajo o el ruido de Andrés jugando videojuegos en la sala. Al principio, el silencio era ensordecedor, como un recordatorio constante de lo que había perdido. Pero poco a poco, aprendí a apreciarlo. Mi rutina cambió drásticamente. Por las mañanas, salía a caminar antes del trabajo, algo que siempre quise hacer pero nunca encontraba tiempo. Las tardes las dedicaba a pequeñas cosas que me hacían sentir bien: leer, cocinar recetas nuevas, y decorar el departamento a mi estilo. Empecé a recuperar hobbies que había dejado atrás durante mi matrimonio, como pintar. Era terapéutico, como si cada pincelada me ayudara a sanar. Sin embargo, no todo fue fácil. Diego seguía intentando contactarme de vez en cuando. Sus mensajes eran un extraño híbrido de disculpas y excusas. Un día decía: lamento tanto todo esto. No sé cómo arreglarlo. Y al siguiente: espero que algún día puedas entender que lo hice por Andrés. No respondía ninguno. Había llegado a un punto en el que no sentía que valiera la pena explicarme más. Diego ya había tomado sus decisiones, y yo estaba cansada de justificarme. Pero entonces, una tarde, recibí un correo de Andrés. Laura, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero solo quería decirte que estoy realmente arrepentido. No pensé que las cosas llegarían tan lejos. Solo quería que mi papá me escuchara, pero ahora veo que arruiné todo. Espero que puedas perdonarme algún día. Me quedé mirando la pantalla por varios minutos, tratando de procesar lo que sentía. Por un lado, el mensaje sonaba genuino, y parte de mí quería creer que Andrés estaba creciendo, que tal vez había aprendido algo de todo esto. Pero por otro lado, no podía ignorar el daño que me había hecho. Decidí no responder de inmediato. En lugar de eso, hablé con mi terapeuta, a quien había comenzado a ver unas semanas antes. ¿Debería perdonarlo?, le pregunté durante una sesión. El perdón no significa necesariamente reconciliación, respondió ella. Puedes decidir perdonarlo por tu propio bienestar, para liberarte de la rabia, pero eso no significa que tengas que volver a tener contacto con él. El perdón es para ti, no para ellos. Sus palabras se quedaron conmigo. Tal vez era hora de soltar el rencor, no porque Andrés lo mereciera, sino porque yo merecía paz. Esa noche, escribí un mensaje corto. Andrés, agradezco que te tomes el tiempo para reflexionar sobre lo que pasó. Espero que aprendas de esto y encuentres maneras de ser mejor en el futuro. Yo estoy enfocándome en seguir adelante, y te deseo lo mejor. No esperaba respuesta, y tampoco la necesitaba. Había cerrado ese capítulo, al menos para mí. Después de enviar ese mensaje a Andrés, sentí un alivio inesperado. No fue como si todo el dolor desapareciera de golpe, pero había algo liberador en cerrar esa puerta con calma y sin dramatismos. Sin embargo, el proceso de reconstrucción seguía siendo complicado. A medida que los días pasaban, empecé a notar cómo el vacío que Diego y Andrés habían dejado en mi vida se iba llenando con nuevas experiencias. Pasaba más tiempo con Valeria, quien no solo era mi hermana, sino también mi mayor apoyo en esta etapa. Ella me alentaba a salir, conocer nuevas personas, e incluso retomar proyectos que había abandonado durante mi matrimonio. Una tarde, mientras estábamos en un café,
Valeria me miró con esa expresión seria que solo ella sabía poner. Laura, creo que ya es hora de que hables con un abogado sobre el divorcio. No era la primera vez que mencionaba el tema, pero hasta entonces, yo había evitado enfrentarlo. No sé si estoy lista para algo tan definitivo, le respondí, removiendo distraídamente mi café. ¿Y qué estás esperando?, dijo, arqueando una ceja. ¿Que Diego cambie mágicamente? Ya viste quién es realmente. Te merece alguien que te valore, no alguien que se deja manipular. Sus palabras resonaron en mí. Había estado aferrándome a la idea de que tal vez, con el tiempo, las cosas podrían arreglarse. Pero la verdad era que no había nada que arreglar. Mi confianza en Diego estaba completamente rota, y aunque aún sentía cariño por él, sabía que el amor no podía sobrevivir sin respeto. Esa misma semana, concerté una cita con mi abogado. Durante la reunión, repasamos los detalles de la separación y cómo dividir los bienes, incluida la casa. Aunque era doloroso hablar de todo eso en términos tan prácticos, también fue un paso importante hacia mi independencia. Diego, sorprendentemente, no puso resistencia cuando le informé sobre el divorcio. Si eso es lo que quieres, no voy a detenerte, dijo durante una llamada. Su tono era resignado, pero no discutió. En ese momento entendí algo importante. Yo era la única que realmente había estado luchando por ese matrimonio. Diego ya había renunciado mucho antes de que todo explotara. La última conversación con él fue breve y cordial. Espero que encuentres la manera de solucionar las cosas con Andrés, le dije antes de colgar. Y, sinceramente, espero que ambos encuentren paz. Diego no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz sonaba más suave de lo que había escuchado en meses. Gracias, Laura. Lo mismo te deseo a ti. Esa noche, me sentí más ligera de lo que me había sentido en mucho tiempo. Estaba oficialmente cerrando un capítulo que, aunque doloroso, me había enseñado más de lo que nunca imaginé sobre mí misma y sobre lo que realmente merecía. El día que firmé los papeles del divorcio fue extraño. No fue el momento devastador que había imaginado semanas atrás, ni tampoco sentí una felicidad arrolladora. Más bien, fue como quitarme una mochila pesada que había cargado demasiado tiempo. Salí de la oficina del abogado y caminé hasta un parque cercano. Me senté en una banca, mirando a la gente pasar. Familias, parejas, amigos, todos parecían tan despreocupados. Me pregunté si alguna de esas personas habría pasado por algo parecido a lo mío. Aunque no había lágrimas en mis ojos, sentí una mezcla de emociones. Me dolía el fracaso de lo que alguna vez pensé que sería una vida feliz con Diego. Pero al mismo tiempo, había una sensación de orgullo. Había salido de una situación que me hacía daño, y lo había hecho con la frente en alto. Esa noche, celebré el final de esta etapa con Valeria. Fuimos a un restaurante pequeño, uno que siempre habíamos querido probar pero al que nunca había ido porque Diego no era fan de ese tipo de comida. Por esto, dijo Valeria alzando su copa de vino, por haber tenido el coraje de poner tus límites y empezar de nuevo. Y por ti, respondí, chocando mi copa con la suya, por ser mi roca en todo esto. Ambas reímos, y por primera vez en meses, me sentí realmente feliz. Los inesperados mensajes. Al día siguiente, cuando revisé mi correo, encontré algo que no esperaba, un mensaje de Clara, la madre de Andrés. Laura, solo quería agradecerte por lo que me dijiste sobre Andrés. Hablé con él, y aunque todavía no quiere admitir todo lo que hizo, sé que algo cambió. Ha estado yendo a terapia conmigo, y creo que estamos empezando a ver mejoras. Quiero que sepas que lamento mucho lo que pasó contigo. Andrés no tenía derecho a hacerte daño, y espero que encuentres la felicidad que mereces. Leí el mensaje 2 veces. Por un lado, me alegraba saber que Clara estaba tomando cartas en el asunto y que Andrés estaba recibiendo ayuda. Pero por otro lado, sentí un leve disgusto al pensar en todo lo que tuve que sufrir para que llegaran a este punto. Decidí responder de manera breve pero amable. Gracias, Clara. Me alegra saber que Andrés está recibiendo apoyo. Les deseo lo mejor a los dos. Ese mismo día, también recibí un mensaje de Diego. Laura, firmé los papeles hoy.
Solo quería agradecerte por todos los años que compartimos y por intentar ser una figura para Andrés. Aunque no funcionó, espero que algún día puedas recordar los momentos buenos que tuvimos. Cuídate. Leí su mensaje con calma, dejando que las palabras flotaran en mi mente. Había sido una relación llena de amor, pero también de errores, y aunque dolía, sabía que ambos estábamos mejor así. Le respondí con sinceridad. Gracias, Diego. También espero que encuentres felicidad y paz. Cuídate. Esa fue nuestra última interacción, y aunque me sorprendió lo definitivo que se sintió, también fue liberador. Por primera vez, estaba lista para mirar hacia adelante sin sombras del pasado. Con los papeles del divorcio firmados y las heridas empezando a cicatrizar, sentí que finalmente estaba lista para enfocarme completamente en mí. Ya no tenía que rendir cuentas a nadie ni preocuparme por complacer a personas que no me valoraban. Este era mi tiempo, y estaba decidida a aprovecharlo. Comencé a priorizar cosas que me hacían feliz. Una de las primeras fue apuntarme a un curso de pintura en una pequeña galería local. Siempre había amado pintar, pero durante mi matrimonio, esa pasión se había quedado relegada a un rincón oscuro de mi vida. Retomar los pinceles fue como recuperar una parte perdida de mí misma. En las clases conocí a personas con historias propias de resiliencia y crecimiento. Había una mujer, Marta, que había salido de una relación de 20 años y ahora vendía sus pinturas en mercados locales. Su energía y determinación me inspiraron a seguir adelante sin miedo. También comencé a cuidar mi cuerpo. No por nadie más, sino por mí. Empecé a practicar yoga, algo que al principio me parecía difícil, pero que con el tiempo se convirtió en una fuente de calma y equilibrio. Aprendí a escuchar a mi cuerpo y a cuidar mi mente. Un encuentro inesperado. Un día, mientras hacía la compra en un supermercado cercano, me encontré con alguien que no esperaba ver, Clara, la madre de Andrés. Laura, me dijo al verme, con una sonrisa cálida pero tímida, ¿tienes un minuto? Aunque mi primer impulso fue huir, me quedé. Algo en su tono parecía sincero. Claro, respondí, manteniendo la compostura. Nos sentamos en una pequeña cafetería dentro del supermercado. Clara parecía nerviosa, pero también agradecida. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero quería disculparme otra vez por todo lo que pasó. Sé que Andrés te hizo mucho daño, y aunque está trabajando en sus problemas, nada puede borrar lo que viviste. Gracias por decirlo, respondí con calma, aunque las palabras removieron emociones que creía controladas. Solo quería que supieras que estoy intentando ser una mejor madre para él, continuó. Y que todo lo que me contaste me abrió los ojos. Ahora veo que, en parte, fallé como madre, permitiendo que se comportara de esa manera. No sabía qué decirle. Por un lado, su sinceridad era reconfortante, pero por otro lado, sentía que estas disculpas llegaban tarde. Clara, me alegra que estés tomando medidas. Andrés tiene mucha suerte de que estés ahí para él. Pero yo ya no soy parte de esa historia, y espero que entiendas que estoy enfocándome en mí ahora. Ella asintió, con una expresión de comprensión. Lo entiendo, y lo respeto. Solo quería decirte que admiro tu fuerza. Después de ese encuentro, me sentí extrañamente en paz. No necesitaba más disculpas ni explicaciones. Había tomado el control de mi vida, y eso era suficiente. La nueva vida que esperaba. De regreso en casa, miré alrededor de mi pequeño departamento y me sentí orgullosa de lo que estaba construyendo. No era lujoso, ni estaba completamente decorado, pero cada rincón reflejaba quién era yo. Me di cuenta de que, aunque mi pasado había estado lleno de dolor, también me había dado una fortaleza que nunca supe que tenía. Y esa fortaleza era la que me estaba guiando hacia un futuro lleno de posibilidades. Meses después de cerrar oficialmente el capítulo de mi matrimonio, me encontré reflexionando sobre todo lo que había pasado. Nunca imaginé que una relación que comenzó con tanto amor y promesas terminaría de una manera tan dolorosa, pero también me di cuenta de algo importante. Las experiencias más difíciles son las que nos enseñan quiénes somos realmente. Mi vida era completamente diferente ahora. Tenía mi pequeño departamento, mi rutina de yoga, y mis clases de pintura, pero lo más importante era que tenía a mí misma.
Ya no me sentía perdida o definida por alguien más. Me había encontrado nuevamente. Un día, mientras caminaba por el parque, me encontré pensando en Diego y Andrés. ¿Qué habría sido de ellos? ¿Habría Diego aprendido a ver las señales de manipulación en su hijo? ¿Habría Andrés crecido y cambiado? Parte de mí quería saber, pero otra parte entendía que esas respuestas ya no me pertenecían. Mi historia con ellos había terminado. Lo que aprendí. Mirando hacia atrás, entendí que había varias lecciones importantes que quería compartir, no solo para mí, sino para cualquiera que pudiera estar pasando por algo similar. Siempre escucha tu intuición. Las señales de que algo estaba mal estaban ahí desde el principio, pero las ignoré porque confiaba ciegamente en Diego. Nunca vuelvas a silenciar tu voz interior. El respeto y la confianza son innegociables. Sin esos pilares, no importa cuánto amor haya en una relación, simplemente no puede sostenerse. Tú eres suficiente. No necesitas que nadie valide tu valor o te haga sentir completa. Estar sola no es una debilidad, es una oportunidad para conocerte mejor. El perdón es para ti, no para ellos. Decidir dejar ir el rencor no significa que tengas que olvidar lo que pasó o permitir que esas personas regresen a tu vida. El perdón es un regalo que te haces para liberarte del pasado. Las personas muestran quiénes son en sus acciones, no en sus palabras. Diego decía amarme, pero en los momentos que importaban, eligió a Andrés sin cuestionar. No podía construir una vida con alguien que no estaba dispuesto a defenderme. Un nuevo comienzo. Esa tarde, después de mi paseo, volví a casa, encendí una vela, y me senté frente a mi caballete. Había estado trabajando en una pintura durante semanas, una mezcla de colores vivos que reflejaban cómo me sentía, fuerte, en paz y llena de esperanza. Al terminar los últimos trazos, me di cuenta de que estaba cerrando no solo una etapa, sino una herida. Había pasado por el dolor, el enojo, y la tristeza, pero había salido al otro lado más fuerte de lo que jamás pensé que sería. No sé qué me espera en el futuro, pero lo que sí sé es que estoy lista para enfrentarlo, con la cabeza en alto y el corazón lleno de amor propio. Si estás leyendo esto y te encuentras en una situación similar, quiero que sepas que puedes salir adelante. Puede que sea difícil y que te sientas perdida al principio, pero hay vida después del dolor. Mereces amor, respeto, y felicidad. Nunca aceptes menos. Gracias a todos los que me leyeron y me acompañaron en este viaje. Hoy cierro este capítulo, lista para escribir uno nuevo. Fin de la historia.